Tres preguntas sobre Juan 1:1 que destruyen todo pensamiento trinitario politeísta. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Con ustedes, su amigo, su hermano Alex Rato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Quisiera hacer tres preguntas. Mire, tres preguntas acerca de Juan 1:1 que destruyen, van a destruir por completo todo pensamiento trinitario, dualista, testigo de Jehová, el que sea, todo pensamiento politeísta. El primero, recordemos que Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces tenemos un verbo que es Dios, y tenemos que está junto a Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La pregunta es, la primera pregunta, si la Biblia nos dice que solamente hay un Dios y Padre de todos, entonces, ¿cuál Dios es el verbo? ¿Y junto a cuál Dios está? ¿Cuál Dios es el verbo? ¿Y junto a cuál Dios está? Sería bueno que nos respondan. ¿Sí me entienden? Porque ustedes dicen, mire, es que aquí son dos personas distintas, porque el verbo era Dios, ¿no? Y el verbo era con Dios. Y entonces ustedes dicen, es que ese era con Dios, dice junto a, dicen ustedes, junto a Dios, o dicen los amigos, junto a Dios. El verbo estaba junto a Dios. Vale. Si solamente hay un Dios, el cual es el Padre, ¿cuál Dios es el verbo? Vamos a ver qué responde. 2. Segunda pregunta aquí. Miremos. Según los profetas, perdón, según los profetas, la palabra logos, que significa verbo en el español, logos, según los profetas, la palabra logos que vemos en los profetas, como está aquí en Juan 1:1, que dice, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios, o como dice en el griego, Dios era el logos. La palabra logos, según los profetas, es A, un Dios que está con Dios. Según los profetas, un Dios que está con Dios, el logos es un Dios que está con Dios. O B, lo que Dios dijo. ¿Qué es el logos según los profetas? ¿Un Dios que está con Dios? ¿O es lo que Dios dijo? ¿Qué es el logos? Su palabra, lo que Él dice, el aliento de su boca, lo que Él habla. ¿Qué es el logos? ¿Un Dios que estaba junto a Dios? ¿O un Dios que está con Dios? ¿O una persona divina que está con otra persona divina? ¿O es lo que Él dice? ¿Quién me responde, por favor? Vamos a ver qué responden. Yo espero las respuestas a estas dos primeras preguntas. Punto número 3. Juan dice que Él es el que viene preparando el camino del Señor. ¿Cuál es el Señor? Jesucristo, el cual es el Logos, que es Dios. Del Señor, pero dice de aquel que, como dijo el profeta Isaías. Entonces la tercera pregunta sería aquí. Según Juan, él viene preparando el camino de Jesús, pero está diciendo que Jesús es aquel del que habló el profeta Isaías. Y el profeta Isaías que dijo que vendría es Jehová. Dice, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. La pregunta es en referente a eso. Ese Jehová al cual Juan venía preparando camino, el cual es Dios, porque dice Isaías 35:4, dice, decíalos de corazón apocado, esforzado, no temáis. Dios mismo, el que sería visto, Dios mismo vendrá en persona y os salvará, porque el verso 2 lo dice. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, ese que vendría, el de Isaías 40, es Dios. Es el mismo Jehová de Isaías 30, es el mismo sujeto o persona, Jehová, de Isaías 37:16 y de Isaías 63:16,
o es otro sujeto o persona? Hago esta pregunta porque Juan dice que Jesús es aquel al que él viene preparando el camino, pero dice, hace una salvedad, como dijo el profeta Isaías. Y el profeta Isaías que dijo que vendría Jehová siendo visto. Vean aquí al Dios vuestro, dice el verso 9, y el verso 10 dice, vendrá Jehová el Señor. Capítulo 40, verso 3, 5, 9 y 10. Y es el mismo Dios, he aquí, vendrá Jehová el Señor. Vean aquí al Dios vuestro, ese es Dios. ¿Se observa? Entonces mi pregunta es, ese Jehová de Isaías 40, el cual es el Señor Jesús, al cual Juan viene preparando camino, es el mismo Jehová, Dios, el mismo sujeto o persona, Jehová Dios, de Isaías 37, 16 y de Isaías 63, 16, ¿es el mismo sujeto o persona o es otro sujeto o persona? ¿Quién me puede responder estas tres sencillas preguntas? Espero que por favor me respondan. Y ojalá me puedan llamar 318-436-0745 si están aquí en Colombia. O más 57-318-436-0745 si están en el exterior. Listo, me dejan allí el comentario, señor Cerrato, hermano Cerrato, amigo Cerrato, le voy a responder por llamada. Me responde estas tres sencillas preguntas sobre Juan 1:1. Pero, hermano, esto destruye por completo a Juan la interpretación que el mundo trinitario, dualista, testigo de Jehová, enoteísta, hacen de Juan 1:1. Los destruye por completo. No se olviden también, mis hermanos, pueden llevar los libros. La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La unicidad versus la doctrina de terror. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Y el libro Tratado de Unicidad. Y nuestro último libro, Escatología 1. Llévelo, hermano. De verdad que es importantísimo que usted se prepare para defender esta fe tan grande. Ahora, yo podría decir más acerca de Juan. A ver, Juan 1:1. Yo podría decir mucho más. Habría una cuarta pregunta. Habría una cuarta pregunta, por ejemplo, una cuarta pregunta. Este que es el verbo que es Dios, el cual hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. Es el mismo sujeto creador de Isaías 45, 11 y 12. ¿Es el mismo sujeto o es otro? ¿Es el mismo sujeto o es otro? ¿Quién me responde, por favor? Espero la respuesta. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Hasta la próxima. Dios les guarde.